¿Sabías que el Espíritu Santo, algunas personas piensan que es una fuerza? Otros dicen que simplemente es Jesús con otro nombre. ¿Qué piensas que es el Espíritu Santo? Descubrámoslos en tu programa Verdad en Amor. Conectando vidas, fortaleciendo la fe, guiando con la verdad. Verdad en Amor, conectando la palabra de Dios a tu vida. Un tema ahí bien complejo, hablábamos hace un momento, y es un tema bastante amplio. El Espíritu Santo. ¿Qué es? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Una persona? ¿Es Jesús con otro nombre? ¿Es una fuerza activa, como dicen algunos? Yo creo que la Biblia habla mucho sobre eso, pero hay muchos que sacan conclusiones distintas. Y es peligroso también porque si negamos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, negamos una gran parte de lo que enseña la palabra de Dios. Negamos también un aliado nuestro, el consolador nuestro, nuestra vida cristiana, en nuestra capacidad de servirle al Señor. Pero es importante que el Señor mismo defina, porque Él dice que hay tres que dan testimonio: el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu. Esos tres son uno. También cuando vemos el ministerio de Jesús, vemos que Jesús, esa manifestación del Verbo eterno de Dios, el eterno Hijo de Dios, pero en carne aquí, entre nosotros, entre los seres humanos, y simultáneamente una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Simultáneamente el Espíritu que descendió sobre él como una paloma. O sea, ahí vemos las tres personas de la Trinidad interactuando entre sí. O sea, hay algunos que dicen que el Espíritu es el mismo Jesús es el mismo Padre, pero eso confunde mucho. Realmente lleva muchas malas doctrinas. Es una doctrina sectaria realmente, negar la Trinidad. El Espíritu tampoco es una fuerza simplemente. Cuando se refiere a Él en la Biblia es como una persona. Podemos entristecer al Espíritu, podemos apagar la voz del Espíritu, podemos mentir al Espíritu, como dice en Hechos. Entonces hay que entender que es una persona, pero sobre todo es nuestro aliado, como en la vida cristiana, nos ayuda, porque sin su ayuda no podríamos vivir esta vida espiritual. Sí. Juan capítulo 16, versículo dice 8 y 9, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa esto? Pues en esta conversación de Jesús con sus discípulos, unas horas antes de ser entregado y luego crucificado, pasó de Juan 13 en adelante hasta el 17, en una sola noche. Y una gran parte de eso es instruyéndoles acerca de este Consolador que viene, este Espíritu Santo que viene. Pero cuando está en el mundo, dice que Él convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Uno de los trabajos principales del Espíritu es mostrar a todos su necesidad de ser salvos. Correcto. O sea, especialmente al mundo perdido, porque está convenciendo al mundo de pecado. ¿Cómo hace eso? O sea, donde quiera que vayamos en el mundo, hay gente que ha sido expuesta a la realidad de sus pecados. Tenemos todos lo que se llama una conciencia. La Biblia dice que en Romanos 2 que Dios a veces usa la misma conciencia para señalarnos. Ahora podemos cauterizar la conciencia, podemos ignorar esas señales, pero el Espíritu usa eso, usa la misma ley de Dios que está escrita en el corazón para decir: tú has fallado, tú has hecho cosas en contra de Dios. Y sí hay un Dios, y el Espíritu muestra que somos pecadores de justicia. ¿En qué sentido? Que no podemos cumplir justicia nosotros mismos, que no podemos justificarnos, y de juicio, que sabemos que algo viene después. Algo tenemos que responder por lo malo que hemos hecho. Y cada ser humano es confrontado con la realidad de su pecado,
de la justicia, del juicio. El Espíritu está activamente convenciendo a todos sobre eso. O sea, quiere decir que también está actuando sobre aquellas personas que simplemente no han creído en Jesús. Especialmente sobre esas personas. O sea, esta parte del papel del Espíritu es especialmente para los del mundo perdido, los que no han creído. Ahora, eso a mí como creyente me ayuda mucho, que yo sé que cuando yo salgo a compartir el Evangelio con alguien, sea un amigo, un familiar, compañero en el trabajo, un vecino, que Dios ya ha estado trabajando en su corazón, que yo no tengo que hacerlo todo, yo no tengo que convencer a esa persona de todo, porque el Espíritu Santo ya está obrando. Y eso me ayuda a mí, porque yo sé que no estoy solo en esa misión. Eso libera mucho la carga. Uy, sí, claro, sí. Y pues obviamente nosotros no somos quienes salvamos, es Dios que hace eso. Ciertamente. Aunque quiere usarnos para promover más el mensaje específico. Y cuando alguien responde a esta revelación general, de alguna forma, que hay un creador, la conciencia dice que uno necesita arreglar cuentas con Dios, el Espíritu dice, mira, tú eres pecador y no eres justo y viene un juicio. Ahí entonces entra la palabra. Y cuando alguien responde a esa revelación, Dios siempre envía a alguien. Pero cuando yo predico a cualquiera, yo sé que Dios ya está obrando en su corazón. Y eso me ayuda. Eso realmente debe de ser un consuelo para nuestra vida, porque cuando pensamos en alguien que no ha creído en Jesús, nos esforzamos mucho por llevarlo al camino del Señor, pero realmente entender esto así, simplemente descansamos. El Señor pues se va a encargar de él. Otra cosa que encontramos en la Escritura, en 1 Corintios 12:13, dice, somos bautizados en un cuerpo. Esto, ¿dónde encaja? O sea, realmente, ¿en qué cuerpo? Para alguien que no conoce de esto, ¿cómo podemos digerirlo? ¿Cómo podemos desempacarlo? Bueno, eso puede abrir otro tema también, pero la idea es cuando alguien acepta el Evangelio, cuando uno cree, forma parte de algo que es hermoso, que es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Hay manifestaciones locales que son muy importantes, no podemos ignorar eso, pero también hay una alusión a una iglesia universal, que somos parte de algo mucho más grande que nosotros, en un cuerpo, en un espíritu, en una fe, un bautismo, que no es necesariamente el bautismo en agua que es importante, está hablando de que nos involucra, nos da una nueva identidad. Y la Escritura también habla sobre el bautismo del Espíritu, que somos bautizados con ese Espíritu en el momento de creer, que somos sumergidos en Él y Él en nosotros, que es parte de quienes somos. Sí. De hecho, me hace pensar un poco sobre esa garantía, ¿no? Eso, si estaba antes separado de Dios y ahora pues Él hizo su obra en mí, me convenció de pecado, me llevó a Cristo, yo acepto al Señor por esa obra, inmediatamente soy injertado, soy puesto dentro de esa familia, pero hay una garantía, hay un sello, dice allí Efesios que hay un sello, es una garantía. ¿Cómo podemos? O sea, es una obra tan magistral la que hace que nos está llevando a profundizar un poco más ahora. Sí, el Espíritu no solamente nos lleva a Cristo, Él nos muestra que tenemos el sello de Dios sobre nuestras vidas. Es una marca principal, es una garantía de que somos de Él. Lo que yo iba también para Efesios 1, cuando mencionaste eso. Efesios 1:13 dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, al oír el Evangelio y al creer el Evangelio, somos sellados con el Espíritu. ¿Qué significa eso? Es como esa idea de las arras de nuestra salvación, es como el depósito, la garantía de que somos de Dios y Dios es nuestro. Nosotros somos suyos y Él es nuestro. Y es como un vistazo
Es como el tráiler de la película. Es una desgustación de la comida. Sabemos que algo hermoso viene, que es la eternidad completa con Dios. Podemos estar en perfecta armonía y comunión con Dios. El Espíritu Santo en nuestras vidas es como la desgustación. Es decir, mira un poco de lo que será la eternidad, porque es algo hermoso. Ese Espíritu también, como dice en Romanos 8, un texto muy clave para entender su obra en nuestras vidas. Romanos 8 dice que Él da testimonio con nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Es decir, que Él me acuerda quién soy. Dice, es imposible que yo gane la salvación por mis obras, por mi fuerza. Imposible agradar a Dios en la carne, pero en el Espíritu sí. El Espíritu me lleva a creer en Cristo. Pero luego dice, los que viven, en versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, no confiando en la carne y no para agradar a la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivamos en ese Espíritu, somos guiados por el Espíritu. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino de hijos de Dios. Ahora podemos tener relación con Dios, contacto con Dios, esa comunión con Dios por medio de su Espíritu que está en nosotros. Vivimos en el poder del Espíritu, no en el nuestro. Yo creo que ese es un tema muy amplio. Sí, realmente. La vida en el Espíritu es clave para el Hijo de Dios. No podemos hacer cosas espirituales sin el Espíritu. No podemos agradar a Dios sin la ayuda de Dios. Pero Dios hizo esta provisión para nosotros. Entonces no estamos siendo controlados como marionetas. Él nos está dando una libertad para poder vivir en Él. Ahora, ¿cuál es la obra diaria del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuántos minutos nos quedan? Tan pocos, la verdad. Él nos acuerda de la verdad. Dice en Juan, esos capítulos del 14 al 16, Él nos acuerda lo que hemos leído. Él nos instruye, nos hace entender. 1 Corintios 2 dice que Él nos hace entender las cosas espirituales por el Espíritu. Él también nos redarguye un poco cuando andamos mal. Dice, sí, vuelve al camino. Él también nos llena para poder proclamar con denuedo el mensaje. Cuando vemos en el libro de Hechos, cuando fueron llenos del Espíritu, hablaban con denuedo la palabra. A veces estamos deteniéndonos porque estamos llenos del yo, llenos del ego, llenos de miedo, llenos de temor del hombre, llenos de tantas otras filosofías y no del Espíritu. Pero al estar lleno del Espíritu, sale la palabra con denuedo. El Espíritu produce fruto espiritual en nosotros. Y es clave. Yo creo que lo que anhelan las personas en el mundo, en cuanto a los que dicen ser creyentes, es ver una diferencia. Claro. Ver amor en un mundo de odio. Ver paz en un mundo de caos. Ver gozo en un mundo de malas circunstancias. Ver templanza, dominio propio en un mundo que ha perdido el control sobre los apetitos. Quiere ver paciencia en el mundo impaciente. O sea, yo creo que el mundo mismo anhela eso. Nosotros anhelamos eso. ¿Cómo vamos a tener todo eso y más? Es el fruto del Espíritu. Cuando estamos andando en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, sino confiando de Él, andando de la mano con Él, dice Gálatas 5, es lo que sale, es el fruto del Espíritu. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero
Creo que vamos a hacer otro programa, pastor. Hay unos temas también que quisiera pues compartir y es cómo ser llenos del Espíritu Santo. Son emociones. Creo que vamos a hacer otro programa para esto. Y tú, amigo, hermano en Cristo, ¿qué esperas para entregar tu vida al Señor? Deja que el Espíritu Santo te convenza, déjate guiar por Él. Él tiene un plan para ti. Y tú que aún no has aceptado al Señor Jesús, déjate guiar por el Espíritu Santo para que puedas acercarte a Cristo. Y nos vemos en el próximo programa, En Verdad en Amor. Recuerda dejarnos un like y compartir este mensaje. No te pierdas nuestro próximo episodio este viernes, Verdad en Amor, conectando la palabra de Dios a tu vida.